Gracias a Dios. Pues estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Continuamos con nuestro curso del Instituto Bíblico Local con la materia Epístolas Generales, y hoy vamos a ver Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Y el tema es Dios ha hablado. En esta ocasión no hay tarea. Recuerden que cada hora par tenemos tareas y no hay en esta ocasión tarea, pero bueno, el tema vamos a verlo en este momento. Hay algunas cosas que decir de la carta a los Hebreos, como que es una carta anónima. Recuerda que algunas cartas, cuando no se dice sabe el autor, pues se pone así como que es una carta anónima, pero hay mucha evidencia de que la escribió el apóstol Pablo. Es una epístola escrita a la iglesia en Alejandría. Originalmente Alejandría, desde Alejandro el Grande, era pues un lugar muy intelectual, era una ciudad muy importante en ese momento, y el evangelio llegó. En el plan perfecto de Dios, llega el evangelio donde tiene que llegar, y era una ciudad pues muy importante, norte de África, y de ahí después el evangelio se pudo diseminar a otros países en el norte de África, en el siglo I después de Cristo. Entonces era importante la ciudad, era importante que llegara el evangelio, pero había una tendencia mucho al helenismo. El helenismo es la idea de ser griegos, básicamente, ¿no? Entonces usted recuerda el idioma griego, que era muy popular en ese tiempo y se conocía, aunque el latín de los romanos pues eran los dominantes por el imperio. En lo intelectual usted sabe que los griegos eran importantes, e incluso el Nuevo Testamento se escribió en griego, gran parte del Nuevo Testamento. Entonces era así como un idioma muy conocido, y en ese momento era importante hablar de la palabra de Dios. Pero en la iglesia de Alejandría el problema era que estaban muy tendientes a la filosofía mundana. Estaban muy abiertos a lo mundano, a la filosofía. Y en el siglo II después de Cristo, la iglesia se volvió muy mundana, muy adecuada a la filosofía, como que querían coincidir la filosofía con el evangelio. Incluso puede ser una tendencia el día de hoy, ¿no? Hay personas que piensan que el evangelio y otras cosas pueden coincidir, como para evitar problemas, ¿no? Para no tener conflicto, o para la vida cómoda que todos queremos, pues se da ese tipo de tendencia. Pero aquí tenemos entonces una serie de indicaciones en esta carta muy especial, y como decíamos, no hay autor allí, pero desde el versículo 1 al 4, dice que Dios ha hablado por su Hijo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, todo el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Literalmente, Dios ha hablado en Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es igualdad del Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es mayor que los ángeles. Ahora, esto es importantísimo, hermano, porque Dios habló de muchas maneras, ¿recuerda? Desde Moisés hasta Malaquías, profetas, palabra, corrección, bendición, ceremonias, testimonios, milagros. Hubo muchas cosas que Dios hizo con los judíos. Quiere decir que les habló. O sea, Dios no dejó de hablarles, pero es muy superior el hecho de que Dios nos ha hablado en su Hijo. De hecho, Hebreos podría definirse como un tema, la superioridad de Cristo. Es superior, no es un profeta nada más, ¿no? Moisés fue muy grande, Elías fue muy grande, pero Jesús es muy superior. Y literalmente dice Dios hablando de muchas maneras a los padres. Antiguo Testamento. Hay como una conexión con el Antiguo Testamento. Recuerda que nosotros no seguimos las leyes del Antiguo Testamento, pero seguimos el Espíritu. Seguimos la base, el amor, la justicia, todo lo que es bueno delante de Dios, aunque ya no las ceremonias. Hay gente que no entiende eso y quiere que hagamos las ceremonias, ¿no? Que circuncidemos niños, que vayamos a un templo en Jerusalén. No hay templo en Jerusalén ahora, ¿no? Pero entonces tenían así como una tendencia muy a lo judío. Y decía ahí el escritor, bueno, Dios habló de muchas maneras a los padres, pero ahora nos ha hablado, literalmente dice, nos ha hablado en Hijo. La traducción está correcta, en el Hijo, pero originalmente dice Dios nos habló en Hijo. O sea, enfatiza que Dios nos habló en su Hijo Jesús. El revelador del Padre es Jesús, ¿no? Ya no hace falta que alguien venga y nos diga. Gracias a Dios tenemos todo el Nuevo Testamento, la doctrina, vida de la iglesia en Hechos, muchas hasta el futuro, ¿no? En Apocalipsis. Pero todo esto es que Dios ya nos ha hablado, y lo más importante, nos habló en su Hijo Jesús. ¿Usted recuerda que Jesús hablaba del Padre?
Decía, yo les digo esto, el Padre es así, el Padre les ama, el Padre quiere esto. O sea, es la máxima expresión de amor. Yo diría, bueno, si los que tenemos la bendición de ser familia, amamos a nuestros hijos, imagínense que nuestro hijo haga algo. O sea, es importantísimo que lo haga nuestro hijo. Ahí vemos nosotros lo que es el antropomorfismo, ¿no? O sea, forma de humano, que Dios no es humano, pero da como si fuera humano. Una persona, Dios no envió un hijo como nosotros, ¿no? Es el Padre y es el Hijo, y el Espíritu Santo son tres personas diferentes de nosotros. Pero para entender un poquito la importancia del Hijo, dice, Dios nos habló de su Hijo. O sea, ya nos dijo todo lo que nos tenía que decir. Y de hecho ya tenemos en Jesús pues la máxima bendición. Tenemos la bendición de que tenemos revelación, salvación, bendiciones, gracia. Estamos colocados con Él, delante del Padre. O sea, es lo más importante que nos ha hecho Dios, hablarnos con su Hijo. Y algo que también decimos allí, luego está centrado a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez no es que haya una diestra, porque recordamos que las tres personas son infinitas. Son omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, no necesitan estar una junto a otra, pero para que entendamos, en ese momento, estar junto a alguien era como darle mucha importancia. De hecho, usted sabe que los reyes, la gente no se sentaba junto a ellos. Por eso cuando Jesús dice, los haré sentarse conmigo, en ese momento quiere decir darle un lugar de mucho privilegio. O sea, porque nosotros nos podemos sentar con alguien, ¿no? En cualquier lugar, en la casa, en un lugar, en el trabajo, no tiene ningún significado. Pero en ese momento sí era muy relevante. Sentarse junto al rey era imposible. Y sin embargo, el Rey de Reyes nos permite sentarnos junto a Él. O sea, Él dice que se puede tener esa comunión con Él. Y otra cosa muy importante, Jesús es igual que el Padre y que el Espíritu Santo. Dice, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y ahí tenemos algo muy especial de Dios, porque los seres humanos somos diferentes. Aunque tengamos hijos o nietos, y haya una familia en lo genético, está lindo, pero no es tan grande como la identidad del Padre con el Hijo. Aquí Jesús es igual que el Padre. Recuerden eso, dice, es la sustancia del Padre. Entonces esto habla mucho de cómo son idénticos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay personas que pensaron que Jesús era un poco inferior. Como se encarnó, decían, bueno, Él es inferior que el Padre. Dijo que no sabía algunas cosas. Recordamos, dijo que no sabía algunas cosas por orden, para no causar más conflicto, ¿no? Pero si dijera Jesús, yo sé todo lo que sabe el Padre, lo hubieran matado antes, ¿no? ¿Cómo sabes lo que sabe el Padre? Tú no eres Dios. Claro que sabe todo, sin embargo, por amor a nosotros, se despojó de ese derecho. Por eso a veces dice Jesús, nada más el Padre sabe, nada más el Padre tiene ese poder, porque era un orden hacia nosotros. Pero recordamos que siempre tienen la misma poder y la misma gloria. Luego ahora habla de que el Hijo es superior a los ángeles. Capítulo 1, 5 al 14. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú. Y otra vez, cuando introduce el primogénito, dice, adórenme todos los ángeles de Dios. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los santos, para los que van a heredar la salvación? Tenemos en las citas, ¿no? Hay varios en Salmos. Pero Jesús es superior porque es mucho mayor que un ángel. Recuerda que aquí tenemos un conflicto con los ángeles como hijos de Dios. Solamente en Job dice que los ángeles eran hijos de Dios, ¿se acuerdan? Dice, vinieron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Dos cosas muy excepcionales. Es la única vez que se llama a los ángeles hijos y la única vez que aparece Satanás como presentándose con Dios. Las dos veces que le dice a Dios, bueno, Job, está bien porque tú lo has bendecido, pero si le quitas las bendiciones te va a maldecir. Entonces tenemos ahí algo muy excepcional, pero el resto de las veces los hijos de Dios nunca son los ángeles. Porque a veces sale una doctrina muy errónea, ¿no? Que desde Génesis dice que había gigantes y que había relaciones sexuales entre ángeles y mujeres y que de ahí vienen los gigantes. Esa es una conclusión muy errónea porque no dice eso. Dice, por una parte había hijos de Dios e hijas de los hombres, o sea, los creyentes y las no creyentes. Eso era todo. Porque las hijas de los hombres eran las que no estaban apegadas a Dios. No había judaísmo todavía, pero dice ahí que los hijos de Dios, o sea, había hombres que sí querían seguir a Dios y las hijas de los hombres eran de familias que no querían seguir a Dios. Nada más, ¿no? Y luego el problema de mezclarse, porque dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí, hubo entonces que todos se volvieron impíos. Eso es lo que dice este texto. Y después dice, había gigantes en la tierra. No es a causa de, es punto y aparte.
Es importantísimo ver la gramática, ¿no? Porque no es consecuencia de... De hecho, por ahí una secta que dice eso, ¿no? Que los ángeles tenían relaciones con mujeres y de ahí vienen los gigantes. No es cierto. Sin embargo, aquí dice, a los hijos de Dios no se les llama de esa manera, sino a los creyentes. Judíos, Antiguo Testamento, a los creyentes, Nuevo Testamento, nosotros somos los hijos de Dios. Por la gracia del Señor somos sus hijos, ¿no? Y nos da un lugar de mucho privilegio. Pero los ángeles, a ninguno Dios le dijo, tú eres mi hijo, en el sentido como envió a su hijo Jesús. Recuerda que los ángeles dice que son ministradores, han ayudado, tienen poder, se presentan. Hay una acción de ángeles en toda la Biblia, muy relevante, pero en su momento limitada, porque no vienen a sustituir a Jesús. No tenemos que preguntarle sobre Jesús. De hecho, hay personas que tienen a los ángeles, ¿no? Por colores y por tamaños y por nombres y les adoran como si fueran de sus intercesores. Ese es el gran error. Los ángeles ni son 7, ni los 7 arcángeles, es pura mentira. En la Biblia nada más aparecen 2 arcángeles, ¿no? Miguel y Gabriel, que quiere decir jefe de ángeles, o sea, un ángel con un rango, pero están siempre sirviendo a Dios. Y hay otros ángeles con poder, ¿no? Un ángel poderosísimo atará a Satanás, ¿se acuerdan? Dice ahí en el Apocalipsis, un ángel poderoso ató a Satanás 1000 años. ¿Por qué no lo hace ahorita? Pregúntele a Dios cuando llegue, hermano, porque no sabemos por qué no lo hace. Pero de que puede, puede. Sin embargo, Dios tiene sus tiempos, ¿no? Que el hombre se arrepienta, que el hombre vea la maldad de su corazón. Sin demonios somos terribles, hermano. Porque mucha gente le echa la culpa al diablo, ¿no? El diablo no me deja. Pues no decide por mí, tiene poder, pero no decide por mí. Yo decido, yo tengo la bendición de buscar a Dios, y entonces Jesús es muy superior a los ángeles. Esto es importante porque muchas personas pensaban que los ángeles podrían ser así como intermediarios o algo importante en la revelación. No, son servidores, ¿no? Aparecen con juicios, con bendiciones, con gracia, ayudan a la salvación, nada más. Pero el único que es el Hijo de Dios en el sentido pleno es Jesús. Y así tenemos entonces la bendición de este hijo que, bueno, así como en la familia, ¿no? En una familia buena, sana, debe de haber padres e hijos que se amen, que se respeten, que se reconozcan, que tengan su lugar. Este es el orden de Dios. El mundo dice muchas cosas, ¿no? El orden de Dios es este. Sin embargo, aquí dice, Dios nos ha hablado de su Hijo. Y algo importante, a este Hijo nadie más se puede comparar con Él. Porque le dice el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí tenemos, ¿no? Salmo 45, y Salmo 102 y Salmo 110. O sea, le da un lugar muy superior a Jesús. Y es de hecho David quien escribe algunos salmos. Y aunque David no sabía que de su linaje iba a venir el Mesías, dice esa revelación. Porque dice que Jesús es así como la revelación máxima de Dios. Y en Él está toda la gloria, ¿no? Y luego dice, pondré tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es estrado? Es el piso, ¿no? El piso de los tronos de los reyes es un lugar así en el piso. Entonces ahorita no están en el estrado, son vencidos, el enemigo, todas las cosas, pero en su momento van a ser totalmente puestos a los pies de Jesús. Entonces, hermano, es importantísimo el lugar que Dios le ha dado a su Hijo, así como revelador, como autoridad, ¿no? Es importantísimo. Y luego habla de la salvación tan grande, capítulo 2, 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, esto es una amonestación y participación de los ángeles como mensajeros, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, testificando a Dios juntamente con ellos con señales y prodigios? Somos responsables de la salvación y el Altísimo se reveló en el antiguo pacto. Entonces, dado que estamos con Jesús, superior a los ángeles, nos habló Dios en su Hijo y le reconocemos como el que habló. O sea, todo lo que Jesús dice hay que verlo muy bien, porque es el máximo revelador, muy superior a Moisés, ¿no? Y a Daniel y a todos los profetas que hablaron algo. Jesús es muy superior en todos los sentidos, desde su enseñanza, ¿no? Vemos en los evangelios cuántas enseñanzas, cuánta autoridad, cuánta corrección, cuántas cosas nos revela Dios a través de Jesús. Bueno, esta revelación tan grande es muy importante. Y luego aquí dice un versículo, es importante que no descuidemos nuestra salvación. Y aquí hay mucha discusión, ¿no? Los que piensan que se pierde la salvación y los que piensan que no se pierde. Los calvinistas piensan que se pierde la salvación, los arminianos piensan que no. Tenemos que ver un equilibrio doctrinal. Dice la palabra de Dios que Dios nunca quita la salvación, no va a ser injusto. Pero si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, la podemos perder. Por supuesto que sí, ¿no? Lamentablemente hay personas que se apartan del Evangelio. Quisiéramos que no se apartara a nadie, ¿no? Pero cuando alguien se aparta, bueno, pues nos toca orar por ellos, para que se arrepientan delante del Señor. Y luego dice aquí, entonces, atiendan esta salvación tan grande, o sea, todo lo que nos corresponde como salvos. Porque los salvos tenemos compromisos, hermano. O sea, no nada más es recibir y bendición y gracia, tenemos compromisos. ¿Qué tal el buscar del Señor?
¿Qué tal el ver que la palabra dice, no? Estar luchando con la carne, luchando con el mundo. O sea, es una cantidad de compromisos que tenemos. Y dice aquí la palabra de Dios, bueno, tenemos un compromiso en estas cosas. Y bueno, si Dios nos ha dado estas cosas tan grandes, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. O sea, estemos atentos a lo que Dios quiere para las cosas de los salvos, ¿no? Porque dice que Dios con señales y prodigios habló en el Antiguo Testamento. O sea, sí habló totalmente, hubo bendición desde Moisés hasta Malaquías, ¿no? Cuántos testimonios, cuántas bendiciones ahí están. Pero ahora es muy superior Jesús. Entonces el tema de Hebreos es que Jesús es muy superior. Porque recordamos que la iglesia estaba en Antioquía, en Alejandría. Entonces, como una iglesia en una ciudad importante, tan tendiente a la filosofía, necesitaban estar firmes en las cosas de Dios. Por eso todo Hebreos les dice, no se regresen al judaísmo. ¿Usted conoce gente que se regresa al judaísmo? Lamentablemente, ¿no? Es lo mismo. Voy con los judíos ahora, ¿no? Pues no, o sea, están regresándose a un pacto que apenas esperaban a Salvador. Nosotros ya tenemos a Salvador, ya vino, ya se reveló, ya nos dio las bendiciones tan grandes que nos quiere dar. Bueno, entonces nosotros vivimos de acuerdo con esa gracia. Tenemos que ir de acuerdo con esa gracia, pero no regresarnos a las ceremonias, no regresarnos al judaísmo, ¿no? Porque sería como una situación de no entender la gracia de Dios. Otra carta que va para él con esta idea es Gálatas, ¿no? ¿Te acuerdas de los Gálatas que se regresaron al judaísmo? Y Pablo le dice, no sean insensatos. Es una palabra fuerte, ¿no? No se pueden regresar al judaísmo. Si ya estaban en Cristo, ¿qué necesitan andar buscando en el judaísmo? El judaísmo ofrecía a futuro, ¿no? Pero nosotros tenemos la bendición de Dios de que tenemos la salvación maravillosa en Jesús. Entonces, que nadie nos regrese ni al templo de Jerusalén, ni a circuncidar niños, ni a ninguna cosa de ceremonias, porque las ceremonias son bonitas, ¿no? Pero nunca sustituyen la gracia de Dios. Gracias a Dios que tenemos a Jesús y en Jesús no nos falta nada. El segundo tema aquí es el autor de la salvación. 2 del 5 al 18. Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, que es el hombre para que se acuerden de él, le hiciste un poco menor que los ángeles, todos los sujetaste debajo de sus pies, pero vemos a Jesús coronado de honra y gloria. El mundo venidero, sujeto al Señor Jesucristo. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, porque es el que se santifica y los santificados de uno son todos. Anunciaré a mis hermanos su nombre y otra vez yo confiaré en él. Salmo 22 e Isaías 8. La obra del Salvador. Así que en cuanto los hijos participaban de carne y sangre, librar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a la servidumbre, porque ciertamente no socorrió los ángeles, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, por cuanto él mismo padeció para siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es la encarnación del Verbo. El autor de la salvación es Jesús. Pero es muy bonito porque es el autor y es el que pagó por la salvación. O sea, no nada más habla de salvación, sino que él murió por nosotros. Entonces es importantísima la labor, todos la conocemos, ¿no? Pero dice aquí, no sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero. O sea, los ángeles tienen un tiempo. Revelación, salvación, las cosas de Dios, pero es temporal, muy cortito. Sin embargo, el mundo venidero le fue sujeto a Jesús. O sea, el mundo venidero, la vida eterna y la muerte eterna, si uno es salvo o no es salvo, las dos cosas están sujetas a Jesús. Entonces es importantísimo que nosotros reconozcamos en esto al Señor y le digamos gracias, ¿no? Porque todas las cosas están sujetas a ti. De hecho, pues, ¿qué autoridad tiene, no? Cuando oramos o algo así, tenemos necesidades, a veces pasamos situaciones muy difíciles, sin embargo, le decimos, bueno, Señor, si tú tienes sujetas todas las cosas, pues, ¿qué es lo que yo te pido, no? Lo que yo te pido es muy poquito comparado con todas las cosas, pero como todo te es sujeto, entonces yo te ruego que tú me bendigas, que me dirijas, que hagas exactamente lo que quieres, porque tú eres mi Señor y eres el autor de la salvación. Fíjense que esto es muy, muy lindo también porque las religiones falsas hablan de algunas cosas, ¿no? Aparentemente espirituales, o de dioses, o divinidades, o historias así un poquito especiales, pero ninguno de los fundadores de religiones murió por la gente, ninguno. Hablaron de alguna manera, filosofías, palabras sabias, alguna cosa bonita, pero ninguno murió por la gente, y Jesús sí murió por nosotros. Entonces, hermano, esa es la superioridad de Jesús, Él sí murió por nosotros, y como murió nos ama, y como murió, tiene poder, y como murió, pues tiene poder para hacer las cosas como Él quiere. Y entonces nosotros tenemos la bendición de estar delante de Él en todas las cosas. Y de decirle, bueno, Señor, como tú eres el autor de la salvación, todo está en tus manos. Mis problemas más fuertes, las cuestiones que estoy enfrentando, situaciones difíciles, todas las cosas las pongo en tus manos. Porque tú eres el autor de mi salvación. Y ese es uno de los términos que dice aquí, de los títulos en Hebreos. Jesús es el autor de la salvación.
Es el revelador del Padre, Dios nos habló en él, pero también es el autor de la salvación. Entonces, qué importante, ¿no? Que él que ejecutó la salvación también es para nosotros Dios. Ejecuta la salvación y es Dios. Entonces no hay nadie que se pueda comparar con él. ¿Sabe que Jesús es incomparable, hermano? Jesús es incomparable. Porque nosotros vemos eso en su palabra, ¿no? Las personas podemos tener cualidades o defectos, todos tenemos eso. Pero el único que es incomparable es Jesús. Entonces, en ese sentido, tenemos que decirle, dado que tú eres incomparable, Señor, pues te quiero pedir, quiero estar, quiero consagrarme, ¿no? Y luego dice otra cosa importante, a aquel que envió a Dios le ha dado toda la autoridad. Y luego dice, anunciaré a mis hermanos su nombre y otra vez confiaré en él. O sea, Salmos de David, donde decía que quería anunciar a los hermanos el nombre de Dios. Usted recuerda que David fue restaurado, cayó espiritualmente como quizás todos hemos caído y se fue restaurado. Por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, se arrepintió. Y luego dice, yo quiero anunciar a mis hermanos su nombre. Es profético, porque David no fue tanto predicador, pero Jesús sí. Jesús le anunció a los hermanos, o sea, a todos los humanos, el nombre de Dios. Le anunció la salvación, la bendición, la gracia. Entonces es importantísimo él, como el que revela al Padre y como nos da a conocer las cosas verdaderamente importantes. Luego dice, el que santifica y los santificados de uno son todos. O sea, Dios quiere que seamos santos. Y ahí sabe que la santidad es pues, consagración, entrega delante del Señor. Entonces, Él nos santifica y nos da el poder para hacerlo. Eso es lo importante, ¿no? Dios pide y da con qué hacer las cosas. No sé si usted se fija que hay gente que pide y no da con qué. En todos los sentidos, ¿no? Decimos, bueno, pues ¿cómo me pides algo si no me das con qué? Y Dios dice que sí. O sea, Él nos pide salvación, santidad, bendición, pero nos dio a Jesús, ¿no? Y luego dice, como los hijos participaron de carne y sangre, entonces somos verdaderamente hijos. Dios es el Hijo, Dios es Salvador, Jesús es el revelador, es el autor de la salvación, pero nosotros también somos hijos de Dios. Recuerda que somos engendrados y adoptados, ¿no? Porque en ese momento dice, ustedes son engendrados en Jesús. Así como los hijos son engendrados por sus padres, la bendición de la paternidad o maternidad es muy bonita, ¿no? Es tener hijos, es lindo. Pues Dios tiene hijos, pero no nada más nos engendró, también nos adoptó. Y en ese momento adoptar era muy importante. No sé a usted si le parezca valiosa la adopción, pero quiere decir, es un acto de amor. Porque mucha gente dice, perdón, mis hijos son biológicos, ¿no? Lindo. Pero cuando alguien que no es mi hijo, yo le quiero dar un lugar como si fuera mi hijo, es un gran valor, realmente, ¿no? Y en el tiempo de Jesús en Roma era un trámite muy, muy costoso. Solamente la gente con mucho dinero lo podía pagar y se lo daba a alguien que verdaderamente amaba y quería que fuera su hijo y compartir lo que hubiera, ¿no? Los bienes, las cuestiones ahí económicas. Entonces decía allí, por eso nos adoptó. Entonces nosotros entendemos de manera diferente. Es muy legal la adopción. Tiene que haber cuidado de los hijos, dicen los menores, ¿no? Tienen que ser cuidado de los menores, está bien. Pero en el momento de que Jesús nos adoptó y nos da la capacidad de ser adoptados, muestra un gran amor por nosotros. O sea que sí nos ama mucho, ¿no? No nada más nos engendra, que es importantísimo, sino que también nos adopta. Y dice ahí, entonces ustedes son bendecidos en todo esto. Y otra cosa, también es poderoso para socorrernos en las tentaciones. La tentación sigue, ¿sí? Sigue permanentemente hasta que lleguemos a la presencia de Dios. A veces ya no quisiéramos tentación, pero sigue llegando. Entonces dice, bueno, si son tentados, tienen la bendición de que en Dios tienen la solución. Buscar la oración, buscar la consagración, la ayuda de Dios, abstenerse de cosas que no están bien delante de Dios, y entonces pueden estar en las cosas de Dios, pues permaneciendo, ¿no? Permaneciendo y prosperando en lo espiritual. Diríamos, fortalecernos espiritualmente. Un tema importante, Hebreos 3, Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, el cual es fiel a la que le constituyó fidelidad del Hijo, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor gloria que la casa del que la hizo, Jesús como Señor y Creador. ¿Sabe que Moisés es importantísimo para los judíos? Para ellos no es igual el orden de los libros del Antiguo Testamento, pero sí son los mismos libros. Porque ellos no ordenan como nosotros, ¿no? Ley, históricos, profetas, mayores, menores. Ellos tienen un orden, los profetas y las escrituras, en 2 divisiones. Entre ellos, Salmos son 5 libros. ¿Te has fijado que nuestra iglesia dice libro 1, libro 2? ¿Por qué 5 libros? Porque son 5 para los judíos. O sea, nosotros no perdemos nada de lo que tienen los judíos, pero los judíos decían la relevancia de Moisés como escritor. Siempre decían, Moisés dice, refiriéndose a la ley. Era el más importante escritor, ¿no? Para ellos, de hecho, pues ejemplo de muchas cosas. Y el otro hombre importante es Elías.
el hombre de fuego, ¿no? Profeta de fuego que hizo milagros Dios a través de él tremendos. Dicen 2 hombres, Moisés y Elías. Y estos 2 estaban con Jesús antes de que fuera a la cruz, ¿se acuerdan? Porque dice, y vinieron Moisés y Elías y platicaron con Jesús. Lo vieron Pedro, Jacobo y Juan. Ahí vemos la coincidencia, ¿no? Moisés y Elías del Antiguo Testamento coincidieron con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por quién? Por Jesús. Esto es lo que dice el texto. Sí es triste que Moisés no entró a la ciudad de Canaán, ¿recuerdan? Que le dijo Dios, como golpeaste la peña, no vas a entrar a la ciudad, no vas a verla, pero entró al reino. Está en el reino de Dios y también tiene la bendición de haber visto a Jesús. Y son los 2 hombres importantes, porque decían ellos, bueno, la ley y todo el Pentateuco. Pero el profeta más destacado en milagros fue Elías. Por eso decían la ley, los profetas y las escrituras. Las escrituras son los salmos y los libros históricos. Entonces dicen, los 2 hombres más importantes son Moisés y Elías. Son importantísimos. Pensamos que aparecerán en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que dice que serán 2 testigos, uno que dice que hace pues que la sangre se convierte, el agua se convierte en sangre, pues Moisés, ¿no? Fue un milagro que Dios usó a través de Moisés de manera muy circunstancial. Y luego dice, descenderá fuego con Elías. Entonces hay 2 indicios muy fuertes ahí de que hasta en la gran tribulación van a estar estos grandes siervos de Dios. Pero aquí dice que Jesús es muy superior a Moisés. Entonces para nosotros es así bonito porque decimos, bueno, somos cristianos, pero para un judío era como decir, el más importante para ti no es el importante. Hay uno más importante que es Jesús. Entonces cuando dice aquí, Jesús es muy superior a Moisés, les está indicando que aunque amaban a Moisés y seguían a Moisés y la ley, de hecho dicen, todos los judíos leen a Moisés, ¿no? Los famosos sabbats, el día sábado leen a Moisés, todo el Pentateuco siempre, y lo siguen leyendo. Pero dice, bueno, él era importante, sin embargo, es muy inferior a Jesús. Por eso dice aquí, Jesús es muy superior a Moisés, y esto es como de un llamamiento celestial al que lo constituyó. O sea, Moisés fue un hombre, y Jesús no. Jesús es Dios que se hizo hombre, es muy superior y tiene pues una importancia muy importante, muy, muy grande. Y luego dice, porque así como Moisés se compara con Jesús, es más importante el que diseña la casa que el que está nada más ahí como parte de, ¿no? Dice, es más importante el que la hizo, o sea, como un arquitecto o un diseñador, que en el tiempo de la Biblia eran importantísimos, ¿no? La arquitectura o la ingeniería es importante, en ese tiempo eran importantísimas. No se podía construir bien algo. Ya ve que toda la gente que construye se le andan cayendo luego las cosas que quieren construir, ¿no? Y entonces dice, bueno, así como Moisés es muy inferior, es como si alguien nada más está allí, pero el que diseñó la casa y el que la posee es superior. O sea, hay una cosa de que no es incomparable Jesús. Muy superior en cuanto a Moisés. Y dice eso, sí es, la casa es linda, pero el que la hace es más importante. O sea, el que pagó, el que diseñó, es mucho más importante. Entonces, Moisés fue importante, sí, pero Jesús es muy superior a Moisés. Ahora, esto tiene mucho que ver, hermanos, con cómo interpretamos nosotros las cuestiones en Hebreos. Porque dice aquí claramente que, bueno, si Moisés es inferior a Jesús, entonces ya no tenemos que seguir toda la ley que escribió él, ¿no? Porque sí hay algunas personas que tienen eso. Han visto personas que dicen la ley, dice la palabra de Dios, esto sí la dice. ¿Por qué lo dice, no? Algunas cosas eran necesarias en su momento, algunas cosas ya no son relevantes. Ahora decimos lo importante detrás de el espíritu de la ley, o sea, las intenciones de Dios detrás de los mandamientos. Pero dice ahí que entonces, bueno, Moisés era importante, pero ya no es tan importante. Y por eso a Hebreos le dice el escritor, bueno, ya no estén siguiendo tanto a Moisés. Está bien que lo lean, pero ahora tenemos a Jesús. Entonces tenemos una grande bendición los cristianos, ¿no? Por eso no queremos nunca regresar de las cosas de Dios. Tenemos las bendiciones más grandes y dice la palabra que tenemos en Jesús todas las cosas. La hermenéutica a los Hebreos capítulo 1 al 3, añadimos aquí esto porque es importante ver. Número 1, el mensaje dado al pueblo judío en el Antiguo Testamento cumplió su finalidad. 2, respecto al Señor Jesucristo, demostró su divinidad y que es el Redentor. Tomó el más alto lugar y es totalmente superior a los ángeles. Esto es su autoridad. 3, la salvación en Cristo es la mayor obra de Dios. Un plan perfecto, hubo milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Ministerio superior. 4, el autor de la salvación
le fueron entregadas todas las cosas, por su muerte en la cruz fue coronado de honra y gloria, fue perfeccionado en aflicciones y se encarnó, proclamó el nombre de Dios y alabó en medio de la congregación. Y número 5, significado de su superioridad respecto a Moisés. Es fiel que lo constituyó, es el arquitecto y Moisés fue testigo, pero el Señor Jesús es dueño de la casa. Entonces todo esto es como dice, recuerda que la palabra hermenéutica es interpretación. La palabra hermeneuo, interpreto, es así como no nada más leer con mucha superficialidad, sino a profundidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a Hebreos? Varias cosas importantes. Sacamos estos primeros 5 puntos, ¿no? Dios habló en el Antiguo Testamento, pero ahora nos ha hablado de una manera completa. La revelación en Jesús, de hecho, los escritos del Nuevo Testamento son mucho más completos, ¿no? La salvación, la gracia, las bendiciones, los compromisos que tenemos los cristianos. O sea, es muy grande el Nuevo Testamento. Ya no tenemos que estar buscando esa importancia del Antiguo Testamento. ¿Y quién es Jesús, el Redentor? ¿Se acuerda del Goel, el que nos compró? O sea, ya nos compró. Es importantísimo que veamos lo que hizo, derramó su vida. Oiga, Dios murió por nosotros. Dios derramó su sangre por nosotros. O sea, es importantísimo lo que hizo. Y entonces decimos, bueno, Señor, pues gracias. ¿Qué más te puedo pedir si ya me diste tu vida? ¿Habrá algo más importante que la vida? No, pues no, ¿verdad? ¿Quién ha dado la vida por usted? Pues nadie, ¿eh? Hay gente muy linda, muy dedicada, muy detallista, pero dar la vida, literalmente, es solamente Jesús. Entonces, Él dio su vida por la gente y por eso tiene el papel de dar salvación. Y otra cosa muy importante que, bueno, tomó nuestro lugar en la cruz, ¿se acuerdan? Por eso ya no somos culpables, podemos ser libres de la culpa y del pecado en Cristo. Entonces tenemos la bendición de tener la salvación en Él. Ahora, la salvación en Cristo es la mayor obra de Dios. Desde que Jesús se reveló y habló como Salvador, hubo incluso, dice, repartimientos del Espíritu Santo. ¿Qué son repartimientos del Espíritu Santo? Pues los milagros, ¿verdad? Sanó, multiplicó la comida, caminó sobre el mar, hizo milagros importantísimos, levantó muertos. Todo lo que Jesús hizo, dirigido por el Espíritu Santo, es un testimonio para nosotros. Y aquí tenemos algo que decir siempre, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo sabes si fue cierto o no fue cierto? Es una cuestión documental. Porque solamente se prueban las dos cosas por dos medios, el método científico y el método documental. O sea, si es científico, ciencias, química, física, que se puede repetir, y lo histórico no. El documental siempre tiene que ser solamente por lo que se escribió. ¿Usted está seguro de que alguien escribió algo? Pues quien sea, ¿no? De los grandes literatos, pues, pensamos que sí, porque se dice que sí. Pero del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tenemos una cantidad de testimonios, lo que se dice de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos la bendición de que es un documento perfectamente respetable. Y le tenemos que decir a la gente, el documento de Dios, la palabra de Dios dice esto. Entonces, como con una tesis documental decimos, no se puede repetir, pero está escrito. Y lleva escrito miles de años, ¿no? Antiguo Testamento, 2500 años. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, 3500 años. Nuevo Testamento, 2000 años, o sea, es una cuestión de historia impresionante. La palabra de Dios tiene todo ese tiempo ahí y hubo cosas muy importantes, ¿no? Ahora, porque Jesús es superior a Moisés, entonces ya no tenemos que estar siguiendo, decimos, todos los lineamientos de los mandamientos de Moisés. Está bien estudiarlo, de hecho lo estudiamos, pero no es lo más importante. El más importante es Jesús. Y luego el último tema es el reposo del pueblo de Dios. Estamos yendo por capítulos. Hoy llegamos al capítulo 3 apenas, pero bueno, somos así de lentos. Dice ahí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, donde me tentaron vuestros padres, a causa de lo cual me disgusté con esta generación, por lo cual juré no entrar en mi reposo. Salmo 95, 7 al 11. Luego dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Antes exhortados los unos a los otros cada día, porque somos hechos participantes de Cristo, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que provocaron? ¿Y quiénes estuvo disgustado 40 años? Aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es un corazón malo? Hermano, es gravísimo. Porque todos tenemos la bendición o la intención o la apariencia de tener un buen corazón. Quisiéramos ser bondadosos, generosos, estar en las cosas de Dios como debe de ser, que nuestro corazón no esté lleno de resentimientos ni nada de eso. Pero la Biblia habla mucho de un corazón malo. De hecho, el corazón puede ser malo, endurecido, ¿se acuerdan? Dice la palabra, los de duro corazón, no es nada bonito, ¿eh? Hay gente que dice, ya endurecí mi corazón, como si fuera una virtud, hermano. Es un gran error.
Un corazón duro es el antecedente a otras cosas peores, ¿no? Corazón malo, de incredulidad aquí. Y dice que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad. O sea, si ustedes dejan de creer, ya tienen un corazón malo. Porque muchas veces el cardiólogo nos dice, no, tienes este tipo de problemas y las arterias, está complicadísimo. Y eso hay que atenderse, pero físicamente es importante y más importante espiritualmente. Que ninguno tenga un corazón duro, porque es como simbólico. El corazón antiguo del Nuevo Testamento no es nada más un sentimiento, es el centro de la persona. ¿Qué hay en el centro de mi persona? Más allá de lo que ven las personas que me rodean, ¿qué hay dentro de mí? Ese es mi corazón. Y dice aquí que no haya en ustedes un corazón malo. Mirad que es como una tensión. O sea, cuiden esto. Que no permitan que su corazón se haga malo por la incredulidad. Porque muchos dejamos de creer y empezamos a apartarnos. ¿Sabe que la gente se aparta a veces, pues, muy poco a poco? Poca gente se aparta de momento, ¿no? Casi siempre se empiezan a alejar poco a poco. Ya no están con Dios, ya no aman a Dios, ya no se interesan, empiezan a no creer, ya no se deleitan en las cosas que se deleitaban y ya después finalmente se apartan de las cosas de Dios. Entonces sí es muy delicado un corazón malo. Si yo tengo un corazón malo porque soy incrédulo, ya estoy mal en eso. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar en contra de mí. Tener un corazón bueno, ¿no? Tener un corazón bueno de fe. Quiero tener fe, Señor, mi corazón está mal, necesito revisar mi corazón. Pero si no revisamos esto, caemos en cosas cada vez peores. Y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Que ya su corazón tiene pues, lo malo y la incredulidad. Y luego dice que también somos participantes de las cosas de Dios y que no seamos como en la provocación. ¿Qué provocación? ¿Alguien se acuerda cuál fue el día de la provocación? Cuando los judíos se rebelaron contra Dios y contra Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas quejas? No tenemos agua, danos agua. Y se enojaban. Hasta Moisés golpeó la peña 2 veces, ¿no? Y no tenemos comida, ya nos cansó el maná. Oiga, hermano, quienes venimos de un contexto de pobreza, con comer estamos contentos, ¿no? Pero se cansaron del maná. Ahora, ¿era mala la idea de comer carne? Los que somos medio carnívoros, hermano, pues está rico, ¿no? Pero no fue la manera. O sea, hubieran dicho, Señor, quisiéramos comer algo diferente. ¿Es diferente? Así, ay, estamos hartos de este maná, ya estamos cansados. Estaba mejor allá, siempre estaba mejor. Eran esclavos. Mentira que comían carne y que se sentaban con las ollas. No es cierto. Les daban ahí una tortilla media, un poquito vaciada, era lo que les daban. Tortillas de trigo cada día. Y ahora que tienen un maná que todos los días ni siquiera huele mal, oiga, ¿están mejor antes o están mejor ahora? No se compara, ¿no? Dios nos bendice mucho. Sin embargo, igual de malagradecidos que los judíos somos nosotros. Que a veces decimos, ay, no, mira, esto no me gusta. Yo ya estoy bien cansado. Yo merezco más. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. O sea, pura soberbia. Pura soberbia. Hay que agradecer lo que tenemos, hermano. Y cuando ellos se quejaron de la comida y le dijeron a Moisés, no queremos, estamos hartos de esto. Y dile a Dios que estábamos mejor antes. Dios se enojó. ¿Cuántas veces Moisés tuvo que interceder? Como 8. O sea, igual de malos que nosotros, hermano. No pienses, ay, los judíos somos igualitos, ¿eh? La diferencia es que acá comemos chile, pero allá comen otras cosas, ¿no? Pero igual de malos. Malagradecidos, querían matar a Moisés, estaban enojados, estaban todos enojados. Y dice que no se arrepintieron. Ahora, si yo hago un exabrupto y estoy en contra de las cosas de Dios, me tengo que arrepentir. Y si ya me arrepiento, grité y pedí, manoteé, ya me voy a bajar. Porque no está bien que pida las cosas así. ¿No? Hasta en la casa, ¿usted pide las cosas por favor o las exige? Yo soy el jefe de la casa y me traes de comer en este momento. Para lo poquito que da, ya anda exigiendo, ¿no? Bueno, hay de todo. No sé si la risa es buena o es mala, hermanos, en ese momento. Pero a veces tenemos esa actitud. Y sin embargo dice que Dios les mandó codornices, ¿se acuerdan? Que vino un viento oriental, les volaron codornices. Dice, el que menos 8 manojos. La pregunta, ¿qué es un manojo? Pues son muchas, ¿no? Muchas codornices. Y estaban comiendo muy rica. No sé si a usted le guste, pero pues es un ave, ¿no? Y está bien. Pero no se arrepintieron. Por eso dice, y aún tenían la carne en los dientes, así dice, cuando vino el juicio de Dios. Y salieron otra carne, serpientes.
ardientes, o sea, venenosísimas, y se murió muchísima gente. ¿Sabe que la rebeldía siempre causa muerte, hermano? Ese corazón malo de incredulidad, la rebelión, el creer que merezco más, el no estar satisfecho, está mal. Porque es mucha sabiduría. Y enseguida empezaban a morir tantos que a Moisés le dijeron, ayúdanos, Moisés. Y le dijo Dios a Moisés, levanten en un asta una serpiente que se llama Nejustán, ¿se acuerdan? Que luego la adoraban, después la adoraban esa serpiente. Y dice, bueno, cuando alguien lo muerda una serpiente, voltee y si ve en el asta levantada la serpiente, Dios le da la bendición. O sea, Dios nos sana, nos bendice y nos ama tanto, pero no abusemos de su amor, hermano. Porque toda esa generación pereció. Dice, y toda esta generación, 40 años, todos los que salieron con Moisés, solamente Moisés y Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Pero todos los demás murieron, ¿por qué? Por incrédulos, porque dejaron que su corazón fuera malo. De manera que es importantísimo que si queremos el reposo de Dios, vivamos arrepentidos, agradecidos con lo que Dios nos da, hermanos, con una actitud de amor, una actitud de aceptación hacia los demás y una actitud de veras agradecer cada día por las cosas que Dios nos da. Pues terminamos la hora 3, hermanos, de Epístolas Generales. Dios los bendiga a todos.